Hola amigos de Puebla Interactiva y de Corte y Queda. Estamos con Rodrigo Flores. Es un gustazo para nosotros poder entrevistar a un personajazo, una persona que ya nos dio una clase ayer tremenda sobre la importancia de la música en el cine, el personaje invisible, un curso que estás dando. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, Agustín. Tengo la oportunidad de platicar contigo. Tú hiciste la música de una de mis películas favoritas mexicanas, de Guten Tag Ramón. Y Ah, desde que escuché el score, la verdad no es por echarte el cebollazo ni por tenerte aquí a tiro de cámara, pero híjole, es un score bastante bonito, muy interesante porque te pone de buenas. La verdad, a mí qué bien. cada que escucho, sobre todo Buenos Días, me pone muy de buenas. La onda esta de que presentes a Ramón, por decirlo de alguna forma, con 4 o 5 notas y de ahí desarrolles todo el score, está genial. ¿Cómo llegas tú como compositor a poder armar algo como lo de Guten Tag Ramón? Pues la verdad es que hay mucho de experimentación, es estar jugando con diferentes ideas musicales, con diferentes motivos, ir viendo desde hasta cuando seleccionas qué tipo de instrumentación vas a utilizar, porque al principio me acuerdo, por ejemplo, que el director Jorge Ramírez Suárez me decía que, pues que bueno, que había que diferenciar México y Alemania y demás. Y al principio, desde la primera vez que hablamos de instrumentación, él me sugería la guitarra. Y la verdad es que yo me resistí un poco a la guitarra porque de pronto pensaba, bueno, es que también se ha hecho un cliché utilizar una guitarra acústica en todos los scores de películas mexicanas, así como que quieren hacer muy patente esta parte como geográfica y cultural de México, ¿no? Entonces me resistí un poco al principio y después dije, bueno, dependiendo de también cómo la utilice y en el contexto de la orquesta, pues puedo darle una identidad también distinta al mismo tiempo, conservando también un poco la esencia cultural de la guitarra, ¿no? Y como la película sucede, además, la parte de México sucede en Durango, que es bastante más factible, pensé que puedes usar guitarra acústica y dije, bueno, pues está bien, vamos a usar la guitarra, ¿no? Desde entonces, por ejemplo, decidí utilizar, bueno, más bien colaborar con un queridísimo maestro de la Universidad de las Américas Puebla, que en aquel entonces daba clases de guitarra ahí, que es Manuel Espinás, y pues entonces fui como planeando todo eso para grabar con él y demás, y así fueron como dándose estas ideas. Poco a poco desarrollé todos estos conceptos de Ramón, de la honestidad del personaje, de cómo es cuando está en México, de como decías ahorita, ¿no? O sea, a partir de estas 4 notas que son como el motivo principal, ir desarrollando cómo evoluciona el personaje y cómo se mantiene al mismo tiempo siendo el mismo. Y pues de alguna manera fue tomando forma el score de todas estas ideas que se fueron juntando, ¿no? Yo creo que en cada película vas teniendo la oportunidad de ir viendo qué cosa te puede funcionar, qué cosa es esencial para ayudar a contar la historia con la música, y pues a raíz de eso ya empiezo como a juntar todas esas ideas y convertirlas en el score finalmente. ¿Cómo llegas al cine? Es decir, tú estudiaste música, tú dijiste, yo quiero ser compositor de cine desde el principio, o la vida te fue llevando a esto. No, la verdad es que sí quería ser desde muy chico. Yo creo que toda la vida he sabido que quería relacionarme con el cine y tener algo que ver con él. Primero quería ser director, actor, compositor, guionista, productor, todo lo que pudiera, ¿no? Y ya conforme fui avanzando, fui creciendo, fui como empezando a concretar ideas. Al principio no estaba ni seguro de que había un compositor para el cine, ¿no? Yo pensaba, bueno, hay música de las películas que me encanta, escuchaba La Guerra de las Galaxias, escuchaba La Historia Sin Fin y decía, pues, ¿de dónde saldrá esta música, no? Hasta que después descubrí ya como a los 12 años que había compositores que se dedicaban a eso y desde entonces dije, bueno, yo quisiera componer música para el cine. Y desde más o menos 12, 13 años ya tenía muy clara esa idea. Cuando me fui a estudiar a Puebla ya tenía como mucha conciencia de que quería pues estar así enfocándome en lo más posible, tomando cursos que tuvieran que ver con música de cine, con el análisis de la música de cine, con la composición de la música en el cine y todo esto. Y se fueron dando las cosas poco a poco. Al principio más bien yo creo que lo que surgió más que en el cine como por accidente al principio fue el teatro, porque empecé a colaborar con gente de teatro ahí mismo en la universidad. Y empecé a componer primero música de teatro y después música de cine. Yo creo que ahí fue donde esa me tomó un poco por sorpresa. Oye, ¿cómo difiere la música del teatro del cine? A la hora de crearla, ¿es similar el proceso? ¿Es distinto? ¿Cómo varía una cosa a otra? Porque digo, una cosa es muy en vivo
No, tienes a la gente enfrente y la otra pues es una cosa que lleva su tiempo para producirse. Sí, es cierto y es muy buen punto porque cambia mucho. Digo, lo que sucede con el teatro es que si se puede hacer en vivo la música, si se puede ejecutar ahí mismo, pues tiene una sensación muy distinta para los actores también, estar de alguna manera interactuando con la música en el momento y que puedan complementarse uno a otro en vivo en cada escena, ¿no? Entonces, eso normalmente sería muy interesante, pero también hay que tomar en cuenta que el teatro no siempre tiene los mismos presupuestos y por lo tanto, muchas veces en los montajes no es tan fácil pensar que vas a tener los actores en vivo cada función y al mismo tiempo vas a tener a los músicos en vivo cada función. Entonces, algo que normalmente yo hago es grabar muchas veces algunos instrumentos, pero ya dentro de un score que ya va a estar grabado, pregrabado también para utilizarse en la puesta en escena. Que aún así sigue habiendo esta reacción del actor en el momento, que es pues finalmente escuchar la música y reaccionar a ella como actor en el proceso teatral, que lo vuelve muy interesante y lo vuelve muy rico porque los actores sí están complementando sus personajes con esa música que están escuchando en el momento, ¿no? Se vuelve pues un momento ahí efímero en el que el actor reacciona en ese momento a la música. Y en el cine pues está todo esto de la postproducción, donde puedes planear muchísimo más específicamente, un momento de sincronización muy específico, cuadro por cuadro, cosa que no puedes hacer en el teatro, ¿no? Pero en el teatro, si el actor, por ejemplo, es musical, que me ha tocado trabajar con actores muy, muy musicales, empiezan a reaccionar y empiezan a entender cómo funciona la música y ves cómo los ayuda en ese momento a dar todavía más de sus personajes y eso también es muy interesante. Creo que me da más oportunidades el cine en el sentido de que pues he podido hacer como proyectos más grandes, orquestas más grandes, y eso pues me da también oportunidades de crear con todos estos instrumentos. Y yo creo que como siempre estuve muy concentrado en esta parte de poder analizar lo que está sucediendo en una escena que ya está editada y demás, pues siempre he disfrutado mucho hacer ese detalle, ¿no? De componer la música específicamente para cada cosa que está pasando, pero la verdad es que también el teatro me sorprendió, me tomó un poco por sorpresa porque descubrí cosas que me gusta mucho también hacer en el teatro y hasta la fecha pues he hecho mucho más teatro que cine, incluso, entonces como que ahí se van de la mano uno con el otro. ¿Hay algún compositor del cual que hayas dicho, híjole, es y por este voy a ser compositor? Pues hay muchos, pero esa época en la que te menciono que fue como el momento más decisivo, fue con una película que se llamaba Volver a Morir de Kenneth Branagh, director británico. Y como la película trataba de un compositor que reencarnaba y había como todo un proceso ahí de pues drama que tenía que ver con la vida de este compositor y cómo regresaba al tiempo presente y demás. Como el compositor, el personaje se apellidaba Strauss, yo pensaba, era justamente el momento en el que yo seguía pensando que había compositores, pues como cualquier otro de música clásica, que se utilizaban para poner la música en las películas. Entonces busqué música de Johann Strauss, de Richard Strauss, me fui a las tiendas de discos, estuve oyendo todos los discos que pude y nunca encontré música de un Strauss que sonara como la de la película. Y entonces cuando descubrí por primera vez en una tienda de discos catálogo de la A a la Z con música de películas y me puse a buscar la de Volver a Morir, encontré que el compositor se llamaba Patrick Doyle y se volvió así como mi ídolo. En ese momento dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y fue muy curioso porque ahora que mencionabas Guten Tag Ramón, cuando yo estaba tratando de encontrar con qué orquesta grabar la película de Guten Tag Ramón, descubrí que Patrick Doyle había grabado a la Orquesta Sinfónica de Bulgaria para una película específicamente, y yo sentía que sonaba muy diferente a pesar de ser la misma orquesta, sonaba muy diferente y no nada más porque fuera el compositor que yo idolatraba tanto, sino que además la sonoridad era muy específica. Entonces me puse a investigar y vi que había ido un ingeniero que también es inglés a Bulgaria con él a grabar a la orquesta con sus técnicas de grabación, etcétera, etcétera. Y dije, pues con razón. Y entonces lo contacté precisamente porque me encantaba la música de Patrick Doyle y porque me gustaba lo que había hecho. Y dije, bueno, también influye hasta el trabajo del ingeniero de grabación, ¿no? Y entonces me puse en contacto con él
Y fue así que por primera vez pude trabajar con él como ingeniero. Se fue a Bulgaria, grabó la música de Guten Tag Ramón ahí y nos fuimos a Londres a mezclarla. Entonces, de alguna manera, Patrick Doyle fue influenciando mi vida desde que decidí ser compositor hasta donde decidí grabar la primera orquesta que grabé para una película. Entonces fue muy interesante. Platícanos un poquito más de qué podemos esperar del personaje invisible de este curso que estás empezando o que vas a empezar. Sí, empezamos el 22 de septiembre, es martes. Van a ser 8 sesiones de 2 horas cada una, de 6 a 8 de la tarde en horario de México. Y pues la idea del personaje invisible es justamente pues este concepto, ¿no? De que la música a veces se convierte en un personaje en las películas y a veces es un personaje que no vemos y que no nos damos cuenta tan inmediatamente de que está ahí, pero que tiene un impacto a veces en la narrativa de una historia muy fuerte. Entonces el curso lo hice pensando en que puedan tomarlo todos los cinéfilos, todos los que aman la música de cine. No se requieren conocimientos muy específicos musicales o de cine para tomar el curso, pero al mismo tiempo también es un curso que funciona como base para todos los músicos, compositores, cineastas, gente que produce o realiza medios audiovisuales, para que puedan entender un poco más cómo es que funciona la música en las películas, porque creo que esa es una parte que a veces como que no se ha explorado tanto en Latinoamérica en general. Creo que todavía sigue siendo un proceso en el que el cine se ha ido desarrollando cada vez más y la música, por tanto, también tiene que ir evolucionando con esto y tenemos que ir de alguna forma comprendiendo cómo es que la música en las películas puede tener un efecto tan fuerte y tan importante para contar una historia. Entonces, por medio de estas 8 sesiones vamos a ir analizando películas, desde películas antiguas hasta películas más modernas, para ver cuáles son las técnicas, cuáles son los procesos, cuáles son esas películas emblemáticas que han ido cambiando la forma en la que se hace música en el cine, o incluso ejemplos de películas en donde ha habido música que ya existía, pero el director realmente sabe cómo utilizar música que ya existe en una película. En fin, como que ir buscando todos estos elementos que nos ayuden a entender mucho mejor todo el proceso pues de la música en el cine, cómo funciona, cómo se produce, etcétera, etcétera. Te puedo poner un poquito en aprietos. Yo sé que es difícil para un compositor decir, me gusta tal música, pero ¿nos podrías dar por lo menos 3 de tus soundtracks favoritos, de tus bandas sonoras favoritas de cine? Yo sé que es difícil porque hay un montón. Pues una de ellas yo creo que sería La Profecía de Jerry Goldsmith, que es espeluznante la manera en la que Jerry Goldsmith, de hecho, no solamente ganó el Oscar por la música de esa película, sino hasta el Grammy, ¿no? De pronto fue tan sorpresivo escuchar coros hablando en latín y hablando del anticristo y creando todo un ambiente tan poderoso en esa película, que la verdad es que mucho es por la música, que fue de las que más me impactaron desde que era niño, ¿no? Me acuerdo que también me impactó mucho El Imperio Contraataca de la saga de Star Wars, porque fue donde John Williams desarrolló muchísimos de los temas que hoy todo el mundo conoce, ¿no? Entonces también esa se volvió una importantísima para mí. Y de alguna manera creo que una de las cosas que me gustaba eran estos contrastes que puede haber en la música de cine. O sea, de pronto te menciono estas dos que son bastante contrastantes, y me acuerdo, por ejemplo, de Pide al tiempo que vuelva, de John Barry, que es más conocido por el tema de James Bond, por ejemplo, pero Pide al tiempo que vuelva tenía una esencia de esta historia de amor increíble, ¿no? Y el compositor, de hecho, la pensó pensando en sus papás, así la concibió, ¿no? Y la película, de hecho, pues también gracias a la música se convirtió en una película de culto. Entonces, cuando te das cuenta de que todas esas películas sin la música serían completamente otra cosa, y la verdad es que además también se han convertido en películas que yo puedo escuchar la música también por separado de la película, que a veces se juzga mucho esta parte de, si la escuchas solita ya no es tan poderosa como la música clásica. Pues la verdad es que para mí las imágenes y las emociones que tiene la música de cine se me hacen impresionantes, y a veces la complejidad pues también está a la par de muchos compositores de música de concierto. Entonces, pues creo que esos son de los 3 primeros ejemplos que me vienen a la mente. ¿Dónde te podemos contactar para poder tener más informes del personaje invisible? ¿Dónde se puede inscribir la gente? Pues mira, las inscripciones se hacen en mi página de internet, que es Rodrigo Flores López, todo así junto, rodrigofloreslopez.com.
Ahí está la página de la tienda virtual donde está el curso. Ahorita ya estamos entrando en la fase 3, que son estas fases que hemos ido haciendo pues para agradecer a la gente que se va inscribiendo con anticipación. Entonces ahorita la fase 3 pues tiene ya el 5% de descuento, pero bueno, es como un agradecimiento a quienes se vayan inscribiendo pues antes de que lleguemos ya a la fecha de inicio, ¿no? Igual en todas mis redes, Flores López Rodrigo en Facebook y en Instagram, o Rod Flores López en Twitter. Ahí estoy también poniendo todos los links, y en la página de internet es donde hay más información del curso, los costos. El curso tiene un costo de $2,000, se puede pagar con PayPal, con tarjeta, con transferencias, todas las opciones posibles y seguras para que se puedan inscribir al curso. Todo viene ahí. Incluso si necesitan más información o si tienen alguna duda de qué cosas se van a tratar en el curso, o si necesitan algún conocimiento especial, que es lo que comentábamos que no es necesario, pero cualquier duda pueden ahí también encontrar correos donde pueden escribirnos por si tienen alguna duda que quisieran aclarar. Rodrigo, muchísimas gracias, felicidades por todo lo que has hecho y que vengan muchísimos éxitos más. Ahorita estamos en casa. ¿Tienes algún proyecto en puerta? Ay, esa es buena pregunta. La verdad es que tenía varias cosas que estaban en puerta. Ahorita se supone que tendría que estar en Canadá componiendo la música de una obra de teatro, pero pues no, evidentemente cancelamos los viajes por un tiempo, ¿no? Se estrenaba en enero del 2021, pues ahora tuvimos que recorrer un poco las cosas. Yo espero poder ir a Vancouver pues en algún momento del próximo año, que el proyecto no se canceló, simple y sencillamente se pospuso en lo que podemos retomar todas las actividades. También había una película que se estaba pues ya levantando, pero igual la cuarentena nos hizo pues tener que posponer un poquito las cosas por ahora, ¿no? Pero esperemos que podamos retomar lo más pronto posible. Claro, tiempo al tiempo, y vas a ver que va a ser un éxito. Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Agustín, y gracias a todos los que nos ven. Gracias a ti. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bye. Nos vemos.